Bienvenidos a este seminario en el que vamos a poder abordar el método para la etapa de la ESO para que las cosas ocurran y en el que vamos a poder abordarlo sobre todo trabajando, como os decían al inicio, desde el enfoque de las competencias. Por eso, para que las cosas ocurran y para que podáis transformar vuestras clases, necesitáis que vuestros alumnos también pongan su granito de arena, es decir, que necesitáis cambiar vuestra forma de dar clase o poder hacer pequeños ajustes para que los alumnos sean capaces también de transformar el mundo, con una serie de recursos y herramientas novedosas que os queremos presentar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, para que las cosas ocurran necesitamos competencias, pero primero necesitamos saber qué son las competencias y cómo desarrollarlas. Para eso veremos que podemos contar con la gestión del talento, que podemos utilizar tareas competenciales y con ese motivo nace nuestro espacio Maker, que podemos integrar metodologías activas muy diversas y también aprovecharnos del aprendizaje digital. Llevamos ya muchísimos años escuchando que la educación tiene que cambiar, que tiene que ser transformada, que necesitamos modificar la forma de dar clase, que necesitamos atender a ese cambio social que estamos viviendo, pero es cierto que esa transformación ya está llegando y está llegando sobre todo gracias a maestros y maestras como vosotros, a docentes que habéis aprendido a modificar vuestra forma de dar clase para dar protagonismo a quienes lo requieren, en este caso para dar protagonismo a vuestros estudiantes. Ha llegado el momento de la acción, ha llegado el momento de la creatividad, ha llegado el momento de la colaboración, del talento, es decir, que ha llegado el momento de la competencia. Hace mucho tiempo escuché una conferencia en la que se hablaba de que para hacer ciudadanos del futuro, que es en realidad a lo que nos dedicamos en las escuelas e institutos, necesitamos hacer ciudadanos competentes, ciudadanos y ciudadanas competentes. Y ese es un poco el hilo en torno al cual quiere girar el nuevo método para que las cosas ocurran. Pero ahora en serio, ¿qué es esto de competencia? Porque lo oímos muchas veces, todos sabemos que existen, todos sabemos que las tenemos que trabajar, pero ¿tenemos claro realmente qué son las competencias? Bueno, el término de competencia es muy antiguo. Fue descrito por primera vez, fijaos, en 1973 por David McClellan, quien nos decía que una persona competente es quien sabe demostrar cosas, no solo que tiene saberes, sino que tiene esa capacidad de saber hacer. Para eso, lo que hacen las personas competentes es monitorizar sus distintos aprendizajes que han ido adquiriendo a lo largo de la vida personal y académica. El origen de las competencias que tenemos hoy en día en nuestro decreto es el informe de Lorz de 1996, que fue redactado por la UNESCO. Era un informe que buscaba sentar unas bases para que la educación tuviese una calidad y sobre todo era un informe que hablaba de cómo la educación es la base para todo el crecimiento de cualquier país. En ese informe se hablaba de 4 tipos de competencias: la competencia para aprender a hacer, la competencia para aprender a aprender, la competencia para aprender a ser y también la competencia para aprender a convivir. Esas son la raíz, el germen de las competencias que actualmente tenemos en nuestro decreto. Pero si vamos a revisar más autores, bueno, Lev y Le Boyer nos dicen que las competencias son repertorios de comportamientos que hacen que unas personas seamos más eficientes que otras en unas situaciones distintas. O el Parlamento Europeo, en su recomendación de 2006, nos decía que las competencias son una combinación de conocimientos, capacidades, pero también actitudes. En el informe de 2002 de la OCDE, en el informe de SECO, se hablaba de que la competencia es esa capacidad de resolver situaciones complejas monitorizando conocimientos, habilidades prácticas, motivación, valores, actitudes, para lograr una respuesta de la forma más eficaz posible. Toda competencia, seguramente esto ya lo sabréis, pero vamos a repasarlo por si acaso, tiene 3 ámbitos, está compuesta de 3 ámbitos. El ámbito del saber, en el cual se engloba todo lo relacionado con los conocimientos. El ámbito del saber hacer, donde integramos la parte de las destrezas, de las habilidades. Y el ámbito del saber ser, donde quedan integradas las actitudes, los valores, las creencias. Hoy en día, en nuestro decreto, en el decreto de España, en la LOMCE, tenemos
una serie de competencias básicas. Seguramente en este seminario haya gente de distintas autonomías y es cierto que en algunas autonomías hay concreciones específicas de estas competencias, pero yo quiero citaros las competencias básicas. Comunicación lingüística, que se suele reducir o se suelen utilizar las siglas de CL, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales, aprender, aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. ¿Por qué las he listado? Porque a continuación, cuando comencemos a ver de qué modo en para que las cosas ocurren vamos a abordar las competencias, voy a iros hablando de distintas competencias que vamos a trabajar a través de los distintos apartados del libro. Una pregunta importante es, ¿quién debe trabajar cada competencia? Seguramente muchos de vosotros todavía esto no lo tengáis del todo claro. ¿De quién es responsabilidad la competencia de aprender a aprender? Porque es fácil asumir de quién puede ser la responsabilidad de la competencia lingüística o de la competencia científico-matemática. Pero ¿y el resto de competencias? ¿Quién las aborda? Bueno, es súper importante que entendamos que las competencias son responsabilidad de todos los docentes. Así se establece en el currículum. Independientemente de que nuestro sistema funcione en torno a áreas curriculares, las competencias deben ser desarrolladas desde todas esas áreas curriculares. Es decir, que son responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo las podemos desarrollar? Bueno, os proponemos desarrollarlas a través de la gestión del talento, desarrollarlas mediante tareas competenciales y para eso, como os decía antes, hemos creado el espacio Maker, utilizando metodologías activas, favoreciendo la motivación y también aprovechándonos de los recursos digitales. Vamos con la primera de las opciones, que es esta de la gestión del talento. Bueno, desarrollar las competencias o hacer ciudadanos del siglo XXI requiere de un buen proyecto, de un proyecto que se encargue de la gestión del talento, porque todos y cada uno de nuestros estudiantes tiene una serie de talentos que tenemos que aprovechar. El aprendizaje competencial debe permitir que nuestros alumnos y alumnas descubran cuáles son esos talentos, descubran sus cualidades, sus habilidades, sus valores, descubran sus potencialidades, porque además de esta forma conseguimos reforzar su autoestima. Y ese es uno de los objetivos que se persigue en para que las cosas ocurran. La adquisición de nuevos conocimientos y conceptos nos va a ayudar a consolidar la parte de la competencia relacionada con el saber. Por eso encontraréis que para que las cosas ocurran hemos revolucionado un poquito la estructura del libro y vais a encontrar diferenciadas la parte de los contenidos y la parte de las actividades. Esto tiene una razón de ser, o varias si me queréis entender mejor. La primera es poder facilitar que cada uno de los docentes hagáis vuestra propia reestructuración, podáis tener un método flexible con el cual trabajar. La segunda de las razones es para poder darle mucho peso al segundo ámbito de la competencia. La idea de separar las actividades de la teoría está relacionada con poder trabajar el saber hacer, con poder trabajar en profundidad la toma de decisiones, la resolución de problemas, la asunción de retos nuevos. Para eso, para que las cosas ocurran, vamos a tener también una novedad, y es esas tareas competenciales, ese espacio Maker que aparecerá al inicio de cada una de las unidades didácticas y que nos van a permitir trabajar este segundo ámbito de las competencias. Nos quedaría el último ámbito, nos quedaría el ámbito del saber ser. ¿Cómo lo vamos a poder trabajar? ¿Cómo vamos a poder gestionar esos talentos? A través, de nuevo, de ese espacio Maker que vamos a conocer a continuación, donde vamos a poner a nuestros alumnos y alumnas en distintas situaciones, donde van a tener que trabajar, donde van a tener que investigar, donde van a tener que colaborar. Eso nos va a poder permitir trabajar esa parte del saber ser y, como decíamos antes, desarrollar también su autoestima, lo cual es fundamental para que se consoliden como ciudadanos del siglo XXI. Llevamos un poquito hablando de qué son las tareas competenciales, vamos a poner un poco de cabeza. ¿Qué es esto del espacio Maker? Bueno, para convertir al alumnado en protagonista de su propio proceso educativo y formativo, necesitamos comprender nosotros y también que comprendan ellos que aprender es hacer y que hacer es aprender. ¿Por qué?
porque para aprender necesitamos explorar, necesitamos hacer, escuchar, compartir, necesitamos presentar cosas, pero también necesitamos conocer, comunicar, desarrollar, interactuar, necesitamos crear cosas, colaborar, comprender y también investigar, también buscar nuevas cosas, intercambiar opiniones. Para todo eso nace el Espacio Maker. El Espacio Maker busca posibilitaros de una experiencia donde vuestros alumnos y alumnas puedan aprender haciendo. Es una zona de trabajo muy concreta que vais a encontrar al inicio de cada unidad y que además tiene una particularidad. En los libros de texto la vamos a encontrar dada la vuelta. Es decir, que para poder ver nuestro Espacio Maker vamos a tener que girar nuestro libro. ¿Qué es esto de la cultura maker? Porque quizás todavía estéis un poco confundidos. ¿Qué es esto de maker? Este concepto yo es la primera vez que lo oigo. Bueno, que nadie se asuste. Le ponemos el nombre de concepto maker para que tenga una cercanía a los estudiantes de la etapa de secundaria, pero en realidad estamos hablando de tareas competenciales. Estamos hablando de que en la vida se crece y uno se desarrolla haciendo cosas. Eso es lo que persigue la cultura maker. Y por eso buscamos ciertos valores educativos. El primero de ellos es potenciar lo vivencial y potenciar que el aprendizaje sea una situación compartida. Por eso abogamos por el lema de hazlo tú, pero también hazlo con otros. El segundo de los valores que vamos a buscar en este espacio maker, gracias a la cultura maker, es el fomento de la creatividad, de la experimentación y como consecuencia directa de eso, de nuevo la vivenciación del aprendizaje. Y es que la creatividad está llamada a ser una de las grandes habilidades del futuro. Por eso es necesario desarrollarla. Y para poder desarrollar la creatividad, solo necesitamos trabajo, trabajo y trabajo. Ya sabéis que todos los humanos per se tenemos un potencial creativo muy grande, pero que si no se trabaja se puede ir perdiendo. Digamos que es como una especie de músculo que se puede atrofiar si no lo seguimos trabajando. El último de los valores que queremos trabajar a través de este espacio maker es la integración de las metodologías activas. Hoy en día los maestros y maestras, los docentes, vivimos rodeados de un montón de satélites. Vivimos rodeados del aprendizaje cooperativo, de los proyectos, del flipped learning y muchas veces no sabemos cómo aterrizar todo eso en clase. Bueno, este espacio maker busca ayudaros a que podáis aterrizar todos esos satélites. Ayudaros sobre todo a que las metodologías activas cobren un sentido para vosotros y un sentido para vuestros estudiantes. Ayudaros a que esas metodologías activas sean la forma en la cual vuestros estudiantes van a tener la oportunidad de aprender haciendo. Por tanto, la experiencia maker va a consistir en crear, va a consistir en aprender haciendo, va a consistir en construir un conocimiento en equipo y en reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. La experiencia maker siempre comienza con una frase célebre, una frase relacionada con los contenidos de la unidad. A continuación vamos a ver cómo se desarrolla esa frase, pero antes es importante que entendamos que si vamos a trabajar la cultura maker, el aula también tiene que cambiar. No se trata de un cambio orientado a la transformación física de los espacios, o no exclusivamente a eso, más bien lo entendemos como una actitud, como una nueva forma de enfocar este nuevo modelo educativo. Esta sería la estética del espacio maker en uno de los libros de nuestros estudiantes. Si veis, el primer paso para poder trabajar es girar nuestro libro. Y ese giro en sí mismo ya es una actitud maker, porque está relacionada con la participación, con la modificación de cosas, con hacer las cosas de otro modo, con sorprender. Por eso, este espacio maker va a ser un recurso muy motivador y muy sorprendente para nuestros estudiantes. Está diseñado para que estén obligados a participar, para que se monitorice esa participación de nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, no de una forma directa, sino a través de retos y tareas competenciales que, como os decía antes, sean motivadores y sorprendentes. En definitiva, este espacio maker es una forma radicalmente distinta de comenzar a trabajar con una unidad didáctica. Estamos quizás acostumbrados a otro tipo de comienzos de unidad, bueno,
esta es una forma muy diferente de poder abordar un nuevo tema. Hace un momento os comentaba que todo espacio maker comienza con esa frase célebre. En las guías didácticas de los docentes encontraréis un montón de sugerencias y de aportaciones para poder trabajar con esa cita. Encontraréis la biografía del autor de la cita, encontraréis también un contexto y una justificación con una serie de actividades para poder trabajar en torno a esa cita y también una serie de propuestas para trabajar la interpretación y la elaboración. Si nos paramos a pensar y retomamos nuestro asunto del día, el tema de las competencias, cuando estamos trabajando con esa cita célebre en el espacio maker, conseguimos desarrollar la competencia lingüística, la competencia de conciencia y expresiones culturales y también la competencia social y cívica. Además de esa frase célebre, cada uno de esos espacios maker que, como os digo, aparece al inicio de cada unidad didáctica, presenta cuatro tareas competenciales, relacionadas con los contenidos de la unidad. La primera de las tareas es la tarea de presentar, una tarea donde se ponen en juego sobre todo las habilidades y destrezas comunicativas, donde vamos a trabajar a partir del oral, con una propuesta que evidentemente esté asociada a la unidad, como puede ser el ejemplo que veis en pantalla, en el cual les piden, crear una especie de sketch donde van a representar los distintos planetas contando sus características y para ello, pues tienen que utilizar un montón de materiales. ¿Qué competencias vamos a conseguir trabajar en esta tarea de presentar? Siempre la competencia lingüística, pero además la competencia social y cívica. La segunda de las tareas siempre va a ser la de conocer. En esta tarea nos vamos a enfocar a la parte de estudio, a la parte de repaso, de consolidación de aprendizajes, de relación de aprendizajes anteriores con aprendizajes nuevos. Todo con una intención de poder desarrollar esa competencia de aprender a aprender. Aquí tenemos un ejemplo súper interesante en el cual, se les plantea trabajar a partir de un vídeo de una serie muy conocida entre los adolescentes por 13 razones y además de trabajar la parte relacionada con lengua y literatura, vamos a trabajar los aspectos relacionados con los valores porque vamos a pedirles que hagan una especie de campaña de stop insultos. ¿Qué es lo que estaremos trabajando en esta tarea? Competencia de aprender a aprender. Dependiendo de la asignatura y los contenidos con los cuales se relacione, estaremos trabajando probablemente otras competencias más específicas, como podría ser, en este caso, la competencia lingüística, pero en otros casos la competencia matemática o las competencias básicas en ciencia y tecnología. La tercera tarea que tenemos en este espacio maker es la tarea de investigar. Aquí el objetivo es experimentar, recopilar información, comprobar cosas. Tenemos aquí un pequeño ejemplo en el cual, les piden investigar sobre un nombre científico y después escribir una noticia. ¿Qué es lo que vamos a trabajar principalmente a nivel competencial en esta tercera tarea? La competencia digital. Esta tercera tarea está totalmente diseñada para que se pueda trabajar todos los aspectos de esta competencia. Y también la competencia en conciencia y expresiones culturales. ¿Cómo no? Si lo realizamos de forma cooperativa, que es la sugerencia principal, la competencia social y cívica. La cuarta tarea está orientada a crear. Es una tarea donde buscamos elaborar un producto. La finalidad es desarrollar la creatividad y aprender haciendo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el que les piden, fijaos, crear una página web. ¿Y cuál va a ser el contenido de la página web? Pues contenido relacionado con la unidad que vamos a trabajar. En esta cuarta tarea podremos trabajar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y, como siempre, la competencia social y cívica. En la guía didáctica del docente encontráis todo tipo de propuestas para poder desarrollar estas cuatro tareas. Encontraréis siempre la explicación de cada una de las tareas, los contenidos con los cuales se relacionan. Tenéis que saber que cada una de estas tareas se relaciona con uno o varios contenidos de la unidad didáctica y que más o menos cubriendo las cuatro tareas podríamos hacer el recorrido completo de la unidad. Además, se os dan pautas sobre la cultura maker, se os habla de qué aspectos de la competencia digital vais a trabajar. Tenéis un apartado dedicado a las rúbricas donde podéis encontrar con qué rúbricas trabajar o evaluar cada una de esas tareas.
todos los recursos y herramientas que necesitéis, un amplio desarrollo de la tarea y una serie de recomendaciones para integrar las metodologías activas. Ahora que hablamos de metodologías activas, bueno, perdonadme, antes de que se me olviden algunas cosas importantes sobre el espacio Maker. El espacio Maker se puede realizar en gran grupo, se puede realizar en pequeños grupos, se puede realizar al inicio de la unidad, pero también al final, durante. Podemos elegir una tarea o dos, o podemos elegirlas todas. Tenéis total flexibilidad para utilizar este espacio Maker. Entenderlo como un espacio donde tenemos tareas competenciales, tareas que están totalmente ligadas a los contenidos de la unidad. Es decir, que yo podría trabajar ciertos contenidos de una forma quizás más tradicional y otros contenidos con un enfoque más competencial, aprovechándome de este espacio Maker. Ahora sí, os comentaba que en esos espacios Maker se busca la integración de las metodologías activas. ¿Pero qué es esto de las metodologías activas? Bueno, dentro de las metodologías activas integramos todas aquellas metodologías que buscan tener al alumnado como protagonista del aprendizaje. Ese es un poco el punto en común que tienen todas estas. Pero ¿cuáles son las metodologías activas? Bueno, yo os voy a explicar cuáles son aquellas que aparecen para que las cosas ocurran y de las cuales vais a tener distintas propuestas para poder ponerlas en marcha. Por supuesto, el aprendizaje cooperativo, que como muchos sabréis es la utilización de grupos estables y normalmente heterogéneos para lograr aprendizajes. Aprender cooperando y cooperar aprendiendo. Ese es un poco el lema del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo funciona a través de una serie de técnicas y de estructuras cooperativas. Por eso, para que las cosas ocurran, vais a encontrar en estos espacios Makers una serie de sugerencias de qué estructuras o técnicas podéis utilizar para trabajar cada una de esas tareas competenciales. Además del cooperativo, vais a tener sugerencias para trabajar en torno a PBL y proyectos. Cuando hablamos de PBL, nos referimos al aprendizaje basado en problemas. PBL son las siglas en inglés de Problem Based Learning. Cuando hablamos de proyectos, normalmente solemos utilizar las siglas de ABP. Aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué están integradas estas dos metodologías para que las cosas ocurran? Bueno, seguro que alguno ya ha llegado a esta conclusión. Y es que, si os fijáis, esas tareas que aparecen en el espacio Maker son el perfecto comienzo para un aprendizaje basado en problemas o para un proyecto. Podríais construir un proyecto utilizando esas 4 tareas, aunque también podríais utilizar el enunciado de alguna de ellas de forma específica para hacer un trabajo de aprendizaje basado en problemas. Todo el material que necesitáis para poder iniciar esos PBL o esos proyectos lo vais a encontrar, como veíamos anteriormente, en las guías didácticas del docente. Además, en la parte digital de para que las cosas ocurran, encontraréis una herramienta que os puede ayudar en el diseño de proyectos. En para que las cosas ocurran, también estamos interesados en poder desarrollar las inteligencias múltiples, o para que todos me entendáis, en poder cubrir la filosofía de trabajo que se plantea en las inteligencias múltiples. Por eso, en las guías didácticas de docente encontráis concreciones de qué tipos de inteligencia estaríamos trabajando en cada una de esas tareas del espacio Maker o en los distintos apartados del libro. Como novedad, aparecen también sugerencias para poder trabajar con Flipped Classroom o clase al revés. Quizás esta sea una de las metodologías menos conocidas. ¿Qué es esto de Flipped Classroom? Bueno, el Flipped Classroom consiste en darle la vuelta a tu clase. Normalmente nuestra forma de proceder, ¿cuál es? Tenemos lecciones magistrales, explicamos cosas, resolvemos dudas en clase y la tarea la solemos mandar para casa. Seguramente porque muchas veces ni siquiera tenemos tiempo. Bueno, el Flipped Classroom nace con la idea de poder darle la vuelta a esta dinámica. Se nos plantea que los estudiantes trabajen los contenidos a través de vídeos, a través de materiales, a través de infografías, de forma autónoma en sus casas y que el tiempo de clase se dedique para lo práctico,
para las actividades, para la resolución de dudas in situ. Es un nuevo enfoque. ¿Tenemos que realizar Flipped Classroom todo el rato? ¿Ya nunca más vamos a dar lecciones magistrales? No, no significa eso. A mí me gusta decir una cosa sobre las metodologías, y es que en este sentido hay que ser siempre pragmático, nunca dogmático. No necesito ser ultra purista en la ejecución de ninguna de estas metodologías. Lo que necesito es ver cómo se adaptan de la mejor forma posible a mi aula. Por eso, en el caso del Flipped Classroom, yo lo puedo utilizar en determinados momentos. Habrá ciertos contenidos que me interese trabajar de la forma tradicional y otros contenidos que pueda trabajar a través del Flipped. Misma filosofía, por supuesto, para el aprendizaje cooperativo, inteligencias múltiples, incluso para los proyectos. ¿Que tenga propuestas de aprendizaje cooperativo significa que tenga que hacerlo así siempre? No, tú decides. El aprendizaje cooperativo se recomienda integrar en el aula. No se recomienda que 100% del tiempo tú trabajes de forma cooperativa, porque evidentemente nuestros alumnos y alumnas también tienen que aprender a trabajar de forma individual. Entonces, recordar ese mensaje de no ser dogmático, sino ser pragmático. La última de las metodologías que aparece para que las cosas ocurran es las rutinas y destrezas de pensamiento. Las rutinas y destrezas de pensamiento son una serie de técnicas con las cuales vamos a poder trabajar las habilidades metacognitivas, o en palabras que entendamos todos, en las cuales vamos a poder trabajar la forma en la cual nuestro cerebro piensa. Está muy relacionada con la competencia de aprender a aprender. ¿Por qué? Porque a través de estas rutinas y destrezas vamos a poder generar patrones de pensamiento y vamos a poder ayudar a nuestros alumnos y alumnas a hacer visibles sus pensamientos a través del uso de una serie de murales o también llamados organizadores gráficos. Aquí veis 3 ejemplos, el ejemplo de ranking, de puntos cardinales, de problema-solución. A lo largo de para que las cosas ocurran vais a encontrar un montón de propuestas distintas de rutinas o destrezas de pensamiento, cada una de las cuales estará detallada en la guía didáctica y, por supuesto, encontraréis sugerencias concretas de con qué tarea o en qué momento podéis utilizar cada una de ellas. Antes de avanzar, me gustaría aclarar una cosa en torno a las metodologías activas y de nuevo en torno al espacio Maker. Todo esto son propuestas para poder enriquecer vuestra forma de dar clase. No es estrictamente necesario que pongáis en marcha todo lo que aparece en la guía didáctica. El objetivo de para que las cosas ocurran es dotaros a los docentes de un montón de posibilidades para enriquecer vuestras clases. Otra de las formas que tenemos de trabajar esas competencias es favorecer la motivación. Aprender haciendo nos va a permitir que se ponga en marcha lo que se llama la motivación intrínseca, tan fundamental en el aprendizaje. Yo siempre digo que para mí la motivación es uno de los grandes motores de aprendizaje, que sin motivación es, si no imposible, muy complicado aprender. Por eso es lo primero que deberíamos de abordar. Y en esta etapa sabemos que existen grandes problemas de desmotivación. Una forma que tenemos para poder activar, si no la motivación intrínseca, en primera instancia la motivación extrínseca, es la aplicación de la gamificación. ¿Y qué es esto de gamificación? Porque quizás algunos lo conozcáis, quizás otros no. Bueno, la gamificación es el uso de las estructuras de los juegos. No es directamente el uso de juegos para aprender, sino el uso de las estructuras. Por eso, para que las cosas ocurran, hemos generado un sistema gamificado que podríais implementar en vuestras clases y que funcionaría o bien en las clases ordinarias o a través de nuestro digital. En esa gamificación os vamos a ofrecer distintas mecánicas, distintas dinámicas, una narrativa muy potente en la cual nuestros estudiantes se convierten en hackers y tienen que luchar contra los crackers para algo que está de bastante actualidad, librar una batalla contra un virus que ha infectado todo el sistema y que necesitamos recuperar. Vais a encontrar una estética acorde con la etapa. Vais a encontrar estrategias para mantener el flow. ¿Y qué es esto del flow? Bueno, el flow es que la gamificación se mantenga potente durante un tiempo prolongado. Es decir, para que nuestros alumnos y alumnas no se aburran de esta gamificación.
Y sobre todo vais a tener alternativas distintas para atender a los distintos tipos de jugadores. Y es que si algunos sabéis mucho sobre gamificación, estaréis al tanto de que cada uno de nosotros tenemos un perfil de jugador distinto. En nuestras clases habrá distintos perfiles de jugadores y por eso, para que las cosas ocurran, hemos intentado hacer propuestas que copen todos esos perfiles. Después vamos a pasar a ver el digital y os voy a mostrar un poquito ese videojuego, ya que gran parte del sistema gamificado lo vais a hacer visible o lo vais a poder comprender a través del videojuego que viene junto al libro. Es un videojuego donde vamos a trabajar en torno a los contenidos de las distintas unidades, pero en un entorno totalmente gamificado. Esto está relacionado con lo que viene a continuación, con el último de los pilares para poder trabajar esas competencias que indicábamos al inicio de la sesión. Educar en digital. Y es que necesitamos integrar de una forma natural todos esos recursos que tenemos. Vuestros estudiantes ya son nativos digitales, dominan perfectamente las tecnologías. Lo que necesitan es aprender a integrarlas y sobre todo a poder hacer un uso reflexivo y responsable de las mismas. Trabajar dentro de un contexto digital nos va a facilitar que podamos personalizar muchísimo los aprendizajes y sobre todo que podamos adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo que cada uno de nuestros estudiantes o a lo que nuestro grupo de estudiantes requiere. Para que las cosas ocurran, tenéis un sinfín de posibilidades a nivel digital que giran en torno a tres aspectos clave. La responsabilidad en el consumo y la creación de contenidos, el empleo e integración de distintos recursos, herramientas, aplicaciones y la posibilidad de personalizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es un poco la estética de nuestro digital, pero yo creo que es bastante más interesante si os lo enseño desde aquí. Bueno, este sería el digital para que las cosas ocurran. Bueno, tenemos aquí abierto un ejemplo de primero de la ESO, de Geografía e Historia. ¿Cómo funciona? ¿Qué cosas vamos a encontrar? Bueno, lo primero de todo vamos a encontrar un libro digital con ciertas novedades. Podemos tener la posibilidad de buscar desde el índice las unidades que deseemos trabajar o también continuar el proceso. Si veis, yo ya tengo completado una gran parte de este curso. Me voy a ir al índice para mostraros la primera de las unidades. Por ejemplo, la primera unidad de la Tierra y la representación tiene una serie de apartados. Bueno, el primero de los apartados siempre será ese espacio maker que hemos conocido antes. Entonces aquí encontraremos la cita y también las distintas tareas competenciales. Conocer, crear, investigar. A continuación tendríamos los distintos epígrafes que aparecerían también del mismo modo en el libro de los alumnos. ¿Posibilidades que tiene esta versión digital? Bueno, podemos subrayar, podemos poner voz a los textos, añadir notas, buscar palabras, incluso añadir palabras a nuestro glosario. Todo esto lo podríamos hacer tanto desde las licencias de docente como desde las licencias de estudiante. Pero además de eso, bueno, tenemos un montón de imágenes dinámicas en las cuales pinchando aparece toda la información que necesitamos sobre los contenidos que estemos trabajando. Los contenidos son exactamente los mismos que los que aparecerían en el libro físico. Si nos vamos al menú, en la parte final de cada una de las unidades tendríamos las actividades. Estas actividades, que como os indicaba al inicio de la sesión están separadas de la parte teórica, las vais a tener organizadas por epígrafes, es decir, que es fácil hacer la relación de qué actividades se corresponden con cada uno de los apartados. Las que veis ahora mismo en pantalla son las mismas actividades que aparecerían en el libro físico. En este caso no tienen interactividad, es decir, que las tendrían que hacer en sus cuadernos. Pero vamos a ver que tenemos otra posibilidad de actividades que sí tienen interactividad. Además de todo eso, contamos con la posibilidad de actividades para hacer un repaso final. Si veis, el entorno es súper dinámico y es muy fácil de utilizar. Pero ¿qué más cosas va a tener como novedad este libro de Para que las cosas ocurran? Bueno, darme un segundo que pueda salir.
Ok. Me voy a ir al inicio. Hablábamos antes de que teníamos esa posibilidad de gamificar. Bueno, os voy a mostrar ahora ese videojuego, el videojuego de para que las cosas ocurran. Esta es un poco la estética que vais a encontrar en ese videojuego, en el cual vamos a aprender jugando, vamos a poder ver el progreso y mantener la motivación de nuestros estudiantes y además vamos a poder plantear tareas cooperativas. Como docentes tendréis la posibilidad de crear vuestros equipos, vuestras clases, en cada una de las cuales aparecerán una serie de avatares de vuestros alumnos, que son totalmente personalizables. Cada uno de ellos y ellas personalizará su avatar. ¿Para qué están estos avatares? Bueno, vosotros tenéis la posibilidad de premiar. Premiar en base a comportamientos, en base a actitudes, en base a tareas que entreguen. Si pinchamos sobre un alumno, yo puedo premiarle con un chip o puedo premiarle con dos, puedo elegir. Incluso tengo una serie de propuestas aquí o podría crear mi propia propuesta. Por ayudar a otros, dos. Por participar, uno. También podría crear mi propia propuesta. De un modo sencillo, en esta página de inicio vosotros podéis ver el progreso de cada uno de ellos. Pero ¿de dónde sale todo lo que han ganado? Bueno, todo eso que han ganado sale del modo aventura, en el cual tienen un videojuego donde, como os decía, se convierten en hackers que tienen que luchar contra los crackers y para ello van a tener que participar en una serie de duelos. Estos duelos están totalmente relacionados con el contenido de cada unidad. Si abrimos uno, por ejemplo el del sistema solar, nos aparece una batalla. Siempre necesitamos tener nuestra batería a tope para poder comenzar y aquí aparecerían una serie de preguntas. ¿Qué es Mercurio? ¿Un planeta exterior? ¿Un planeta interior? Si lo hacemos mal nos dirá que es incorrecto y perderemos batería. Si lo hacemos bien, ganaremos puntos. Además de esta versión, vosotros como docentes, además de poder ver el videojuego, vais a poder tener datos de todo el progreso de vuestros alumnos. De modo que ellos pueden utilizar este videojuego, por ejemplo, en los espacios de trabajo más libre o en determinados momentos donde decidáis trabajar todos a la vez. Incluso podemos plantearles que el trabajo con este videojuego sea en su tiempo de repaso en casa. Vosotros vais a poder encontrar todos los datos de lo que han estado trabajando, de sus dificultades, de las tareas que más han repetido. Todo eso deja un rastro que vais a poder visionar. ¿Más novedades que tenemos? Bueno, tenemos los marcadores. Los marcadores es una especie de carpetas donde vosotros podéis crear vuestras propias listas de reproducción de los libros. Muchas veces a los docentes nos sucede que no nos gusta el orden en el cual la editorial nos ha planteado los conceptos o los conocimientos que tenemos que trabajar. Y muchas veces nos sucede que fusionamos elementos, que utilizamos el libro de texto, pero también utilizamos presentaciones o vídeos. Bueno, esta herramienta de marcadores está pensada para ello, para que podáis crear vuestras propias unidades, partiendo de las unidades que tenemos en para que las cosas ocurran. Os voy a mostrar un ejemplo. En este libro de Geografía e Historia, el tema 11 versa sobre Roma. Aquí yo he creado mi propia lista. Entonces, creando este marcador, les voy a indicar a mis estudiantes, bueno, que lo primero que quiero que trabajemos sea ese apartado 1 de las etapas de la historia de Roma. Pero a continuación les he linkado un vídeo, también les he linkado un PowerPoint, incluso les he linkado un pequeño examen que he creado con los formularios de Google. Todo eso lo puedo realizar desde esta pestaña de añadir, creando el título del recurso y pegando la URL si es un vídeo, si es un PowerPoint que tendría que tener subido en la nube, o también lo podría hacer desde los propios libros. Si vamos a donde estábamos antes, en cada uno de los epígrafes aquí tenemos la posibilidad de añadir a marcadores y crear nuestro propio itinerario de las unidades. Más novedades que tenemos, un banco de actividades extra. Estas actividades las podéis filtrar, las encontraréis ordenadas por unidades, por tipo de contenido. Tenéis siempre la posibilidad de ver las soluciones. ¿Cuál es la novedad al respecto? Bueno, son diferentes a las que vienen en el libro de texto y en este caso estas actividades sí que dejan rastro y son interactivas. Es decir, que todo lo que nuestros alumnos y alumnas hagan en estas actividades, nosotros lo vamos a tener guardado
en nuestra parte de calificaciones. Además, si lo deseamos, podemos añadirlas, como os decía antes, a nuestros marcadores para crear nuestro propio itinerario de clase. Otra novedad son los recursos multimedia. Para que las cosas ocurran, hemos tratado de que los alumnos y alumnas tengan la posibilidad de aprender a través de lo visual. Por eso hemos precargado un montón de imágenes dinámicas que podéis utilizar para trabajar los conceptos, algunas de las cuales también están integradas en el libro de texto. El potencial realmente cuando lo utilizamos en el digital es que además de estar esa imagen, tenemos esa interactividad. Estos recursos multimedia, por supuesto, se pueden añadir también a marcadores. Incluso podríais añadir vuestros propios recursos multimedia. Esto no acaba ahí, tengo más novedades y es que dentro del digital vais a encontrar una sección para poder crear videolecciones. Por defecto tendréis una serie de videolecciones creadas, pero también vais a tener la posibilidad de hacer las vuestras. ¿Qué es esto de las videolecciones? Bueno, pues son, seguro que alguno conocéis o la aplicación de Edpuzzle, una aplicación donde, lo voy a parar porque si no, no me escucháis, una aplicación donde utilizando vídeos de YouTube tú puedes integrar preguntas. Bueno, pues básicamente eso es lo que hace esta aplicación, que tú puedas en un vídeo que esté colgado en la red crear una serie de preguntas. Esas preguntas aparecen aquí. Entonces, cuando se está reproduciendo el vídeo, cuando los estudiantes están viendo ese vídeo, de repente, en un momento dado, se para el vídeo y aparece una pregunta. La tienen que resolver correctamente para poder continuar. Es súper fácil de crear vuestros propios recursos. Si le damos a crear nuevo, solo tendríamos que buscar un vídeo o añadir la URL y después con las herramientas podríamos crear esas preguntas. Más opciones. Tenemos una herramienta para crear mapas mentales, algunos de los cuales ya los tenéis precreados. Son mapas relacionados con los conceptos que hemos trabajado en cada una de las unidades y que podéis modificar, customizar como queráis. Como siempre tenéis la posibilidad de crear los vuestros propios. Podéis verlos por unidades o también podéis iros a los apartados específicos. Y por último, indicaros que en este digital encontraréis un generador de evaluaciones para poder crear vuestras propias pruebas de evaluación, la guía didáctica en formato digital para no tener que utilizar la guía de papel si necesitamos consultar cualquier cosa y una herramienta, como os decía al inicio, para poder gestionar, si es que los creáis, vuestros propios proyectos. Y sepáis que el entorno digital para que las cosas ocurran está preparado para que se pueda ligar a vuestras cuentas de Google Classroom y para que podáis utilizar todas las herramientas de G Suite, desde Google Drive, a Calendar, Google Classroom. Para terminar, voy a volver a la presentación para hacer un breve recorrido de cuáles son los materiales que vienen o que ofertamos para que las cosas ocurran. Tenemos las materias troncales de primero a cuarto de la ESO y también algunas de las materias específicas. Aquí encontráis el listado. Quiero contaros algunas de las particularidades de cada una de las asignaturas. En lengua castellana y literatura hemos tratado de que haya un enfoque muy relacionado con los aspectos comunicativos. Es decir, que se le ha dado gran relevancia al trabajo de las 4 destrezas comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. En geografía e historia, la novedad es que hemos intentado integrar un montón de múltiples actividades, las cuales vais a encontrar secuenciadas por grado de dificultad. Además, se ha tratado de hacer un gran esfuerzo para que haya un desarrollo visual de los contenidos, es decir, que gran parte del aprendizaje se haga desde la imagen. Por eso encontraréis muchos mapas, muchas infografías, muchas imágenes. Además, la idea es que podamos trabajar las distintas técnicas y procedimientos para interpretar esos mapas, esas infografías, esos gráficos. En el caso de matemáticas, bueno, que sepáis que tenemos distintos itinerarios en tercero y cuarto de la ESO. Tenemos los materiales para las matemáticas orientadas a la enseñanza académica y para las matemáticas orientadas a la enseñanza aplicada. Otra de las novedades en el área de matemáticas es que vais a encontrar
propuestas de resolución de trabajo a través de materiales manipulativos y una serie de pautas para poder utilizar calculadoras y programas informáticos como las hojas de cálculo. Vais a tener también aspectos totalmente focalizados a la resolución de problemas y una serie de hilos conductores de los contenidos, con actividades resueltas y con distintas posibilidades. En biología y geología hemos tratado de integrar prácticas de laboratorio, es decir, que vais a encontrar anexos con prácticas para poder realizar y también experiencias de campo y trabajos de investigación. La idea es poder utilizar el método científico como estrategia de trabajo. En el caso de física y química, pequeñas experiencias sencillas que vayan al hilo de los contenidos que vamos a trabajar y que permitan comprender de mejor forma los hechos científicos. Tenemos también materiales para economía, para filosofía, para plástica, para música, para tecnología y para cultura científica. Y dicho esto, llega el momento de las preguntas. Seguro que me he dejado alguna cosa en el tintero y que me la habéis preguntado a través del chat. Voy a ver qué preguntas podemos tener aquí. Vale. Dicen por aquí, el material que presentáis de gestión de talento plantea las tareas en función de actividades y ejercicios. Vale. Realmente lo plantea de forma muy flexible. Es decir, en la guía didáctica vais a encontrar cada una de esas tareas del espacio Maker con qué contenidos de la unidad didáctica se relacionan. Con lo cual vais a poder visionar de forma muy sencilla con qué están relacionados. Pero vosotros tenéis la flexibilidad de utilizar las tareas de forma independiente, de trabajar primero quizás los contenidos y después poner en marcha las tareas, de convertir esas tareas en PBLs o en trabajo de aprendizaje basado en problemas e incluso de realizarlas todas y generar vuestro propio proyecto. Es decir, que simplemente tenéis que acudir a la guía didáctica para tener una noción muy rápida de con qué contenidos concretos está relacionada cada una de las tareas. Por supuesto, esas tareas también tienen su parte de actividades, ya que si recordáis, cuando hemos visionado en el digital la parte de actividades, estas aparecen organizadas por bloques temáticos, con lo cual, acudiendo a la guía didáctica, sabríais qué actividades también podríais utilizar. Dicen por aquí, ¿puedes recordar cómo se pueden introducir preguntas en vídeos de YouTube? Bueno, la aplicación que hay para utilizar de forma abierta es Edpuzzle, para que todos nos entendamos. La novedad para que las cosas ocurran es que no necesitáis acudir a una aplicación externa, sino que ya tenéis una herramienta que os permite generar esas videolecciones. Y además tenéis ciertas videolecciones ya creadas y organizadas para que las podáis integrar directamente en el desarrollo de las unidades didácticas. ¿Puedes mostrar cómo se crea un mapa mental y cómo compartirlo con los alumnos? Vale. Cuando nosotros creamos esos marcadores, tenemos la posibilidad de compartirlo con los alumnos. Esto no lo he comentado antes, pero los alumnos tendrán una licencia diferente en la cual evidentemente no tendrán acceso a ciertas herramientas como el generador de evaluaciones, pero sí tendrán acceso a la herramienta de creación de mapas, a la herramienta de marcadores. Nosotros crearíamos nuestros marcadores, ahí integraríamos los mapas o el recurso que fuese y inmediatamente nuestros estudiantes recibirían esos marcadores en sus licencias, ya que las licencias de docente y las licencias de estudiante están vinculadas. La forma de crear los mapas mentales, voy a tratar de mostrarosla, a ver si puedo en un momento, así de forma rápida. A ver, vale, darme un segundo. Ok, si yo le doy a crear un nuevo mapa, decido sobre qué unidad va a ser, geografía e hidrosfera, le doy a guardar, ¿vale? Perdón, que voy a poner prueba, ¿vale? Uy, me he comido una letra. Es la hora de la merienda, ¿eh? Vale, y el programa funciona de forma muy sencilla. Además, tenéis una serie de videotutoriales, es decir, que haciendo clic sobre cualquier parte del fondo ya aparece un nodo, pinchando sobre el nodo podríamos integrar texto, imagen, cambiarle el color. Si creamos otro nodo,
podríamos después unirlos, ¿vale? Unir este nodo con este otro. Entonces, de esta forma tan sencilla podemos crear nuestros propios mapas mentales. Voy a volver a la presentación, espero haberlo resuelto de forma rápida. Voy con más preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Vale? No tenemos más preguntas. No sé si los compañeros tienen más preguntas por ahí. Si queréis que muestre alguna otra cosa en pantalla. Vale, me dicen, ¿los juegos de gamificación vienen incluidos en el manual? Sí, en la guía didáctica vais a encontrar un dossier amplio en el cual se explica qué es la gamificación, los fundamentos pedagógicos de esta metodología, cómo ponerla en marcha, tipos de jugadores, mecánicas y dinámicas que existen, todo lo que necesitáis para poder empezar a trabajar con un sistema gamificado. Pero además de eso, el sistema gamificado ya está precreado en el digital. Es decir, que tenéis todo ese videojuego para que vuestros estudiantes puedan trabajar los contenidos curriculares en un entorno gamificado. A priori no tendríais que crear nada nuevo. La estética está creada, la narrativa está creada, los personajes también. Incluso tenéis ese videojuego que os comento. ¿Qué cosas podríamos hacer nosotros añadidas? Bueno, implementar ese sistema gamificado en el aula. Es decir, premiar diferentes comportamientos, generar rankings, poner una serie de escalas o de niveles que tengan que ir superando y que podríamos agregar al sistema gamificado que ya viene en el entorno digital. Para todo eso vais a encontrar distintas sugerencias en la guía didáctica. Además, en la web de recursos del Vives, que os la puedo mostrar ahora mismo, ¿vale? Perdonad, os la voy a mostrar desde el navegador. Acudiendo a la web de recursos para el docente, tenéis la posibilidad de encontrar documentos didácticos para poder conocer cómo funciona mejor, en este caso, la gamificación. A ver si os lo puedo mostrar. Si nosotros escogemos, por ejemplo, imaginaos que soy de Aragón y que voy a trabajar biología y geología con el proyecto de Para que las cosas ocurran, ¿vale? Yo tendría aquí la programación, el solucionario, importante, que no lo he comentado antes. Las soluciones a todas las actividades de los libros ya no se encuentran en la guía didáctica, sino que las hemos sacado y las encontráis en la web de recursos. La guía didáctica es para poder desarrollar la parte práctica, digamos, la puesta en marcha en clase de las distintas propuestas. Las soluciones a las actividades las encontraréis aquí. También láminas de atención a la diversidad, de refuerzo, de ampliación, distintas posibilidades de evaluación, aunque recordar que también tenéis ese generador de evaluación en el digital, y en el apartado de más recursos encontraréis documentos didácticos, los murales de rutinas y destrezas de pensamiento y también material específico sobre gamificación. Vale, voy con más preguntas. ¿Tiene herramienta para crear rúbricas de evaluación y planificación para los proyectos Maker? Sí, eso es. Si recordáis, al principio, cuando hemos explicado los espacios Maker, hemos visionado una diapositiva donde venía la guía didáctica, y en esa guía didáctica, además de indicaros los contenidos que vamos a trabajar, el desarrollo de cada una de las tareas, las metodologías que podemos utilizar, hay un apartado específico donde se nos indica qué rúbricas podemos utilizar para evaluar esas tareas. Esas rúbricas están precreadas y las tendríais descritas en vuestro digital. Esas rúbricas además son, como decís, ideales para poder planificar. Si lo que deseáis es convertir ese espacio Maker en un proyecto, recordad que en el digital, en la parte inferior, tenéis un apartado en el cual se abre una pequeña herramienta para el diseño y la gestión de proyectos, para que partiendo de los contenidos y de los materiales que tenemos para que las cosas ocurran, vosotros podáis crear vuestro propio proyecto de aprendizaje. Para que no se me olvide, cualquier duda que tengáis sobre para que las cosas ocurran, podéis acudir a la web de Del Vives.
Ahí tenéis descrito el proyecto y encontraréis el catálogo completo de este nuevo método para secundaria. Podéis acudir a asesoría pedagógica. Seguro que los compañeros al término de este seminario os indican a través de qué correo podéis trasladar esas dudas. Podéis pedir ayuda o hacer consultas a vuestros asesores comerciales. No os quedéis con ninguna duda. Supongo que los compañeros me habrán ayudado y habrán estado contestando las preguntas más específicas de cada una de las áreas. Si os ha quedado alguna duda en torno a eso, nos las podéis trasladar a través del chat o nos las podéis trasladar también a través de los distintos canales que tenéis para contactar con nosotros. No sé si tenemos alguna cuestión más. Voy a esperar a que me den indicaciones. Estoy tratando de recordar, espero que no se me haya olvidado nada que os tenga que mostrar que es importante. Simplemente por cerrar, recordaros un poco que la filosofía para poder trabajar desde un enfoque competencial es que haya muchísima practicidad y muchísimo protagonismo de nuestros estudiantes. Para eso, para que las cosas ocurran, os ofrece distintas posibilidades. Cada uno de vosotros tenéis que tomar la que mejor se adapte a vosotros y a vuestros estudiantes, con las que os sintáis cómodos. Es decir, que algunos quizás utilicéis la gamificación, otros os sintáis súper cómodos utilizando las tareas, quizás no todas las tareas del espacio Maker, pero sí algunas. Quizás otros decidáis generar vuestros propios proyectos basándoos en ese espacio Maker o le deis más importancia al trabajo de las citas célebres. O a lo mejor, bueno, abogáis por el uso de metodologías activas que podríais integrar en cualquier momento de vuestra práctica docente. Recordad eso. La guía didáctica os va a ofrecer un montón de posibilidades de crecimiento pedagógico, para que tengáis a vuestra disposición un montón de herramientas que utilizar. Pero no se trata de utilizarlas todas, sino de elegir las que mejor se adapten a vosotros y a vuestros estudiantes. Y creo que no tenemos más preguntas. Por mi parte, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. Lo doy por finalizado. Espero que haya podido resolver todas vuestras dudas, que hayáis conocido este nuevo método para secundaria para que las cosas ocurran. Invitaros a seguir conociéndolo, invitaros a comenzar a trabajar bajo este enfoque, ya que si queremos hacer ciudadanos del siglo XXI, recordad que necesitamos ciudadanos competentes y para eso los docentes necesitamos nuevas herramientas. Muchas gracias a todos y todas por acudir a este seminario